Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bueno, hoy voy a trabajar con un texto mío, un texto que se llama La escuela, la infancia, la escuela y el mundo, un texto escrito ya hace cerca de 15 años y en la cual el cual nos va a permitir seguir charlando, debatiendo, trazando huellas en torno a problemáticas, conceptos que hemos ido trabajando a lo largo de la cursada con ciertos autores, ¿no? Y un poco el título, las infancias, la escuela, el mundo, nos permite dar cuenta de que muchas de las cosas que estuvimos hablando están presentes allí. Pero primero quería hacer algún tipo de distinción en función de algunas cosas escuchadas y vistas en los trabajos de ustedes, en las evaluaciones, en las reflexiones que yo pude hacer a partir de eso. Me interesa que se comprenda esto de pensar a la pedagogía como parte de una ciencia social. Y acá donde a mí me interesa hacer una clara distinción. Podemos, si nosotros hacemos una clasificación de las ciencias, dentro de lo que se llaman las ciencias empíricas o ciencias fácticas, están por un lado las ciencias naturales y por otro lado las ciencias sociales o ciencias humanísticas, ¿no? Las ciencias naturales, la física, la química, la biología, la astronomía, son ciencias a las que se les llama empírico-analíticas, también se les llama nomotéticas, porque lo que buscan es describir, explicar el objeto de estudio al cual refieren y en todo caso establecer leyes universales y predecir ciertos acontecimientos a partir de esas leyes que nos van a permitir eh, predecir, prever lo que puede acontecer. En ningún momento una ciencia física, al trabajar con objetos físicos, puede pensar en modificar esa realidad objetual. Quiero decir, a ningún científico de la física se le va a ocurrir que puede modificar la ley de gravedad, ¿sí? La ley de gravedad lo que tiene que hacer es explicarla de la manera más precisa, determinar, bueno, qué pasa cuando un objeto cae, bajo qué leyes se está ciñendo, a qué velocidad cae y demás, pero está claro que lo que tiene que hacer es explicar, describir y predecir. En las sociedades, en las ciencias sociales, en cambio, además de esa dimensión explicativa y descriptiva, que ya no es universal y abstracta, sino está planteada en términos históricos, además de eso, hay una dimensión que es la que podemos llamar normativa, en la cual yo no solo puedo describir y explicar una determinada situación, el mundo moderno, por ejemplo, la escuela de la modernidad, por ejemplo, sino que también puedo pensar en términos normativos en el sentido de pensar cómo podría ser, cómo debería ser según nuestra concepción ideológica, política, ética. Es decir, además de describir, yo puedo pensar en de qué manera me gustaría que fuera una escuela en este mundo, porque los hombres somos seres no triviales, como diría Moren, ¿no es cierto? No somos como objetos físicos que siempre vamos a actuar con una regularidad absoluta, de acuerdo a las leyes de la mecánica y de la física, sino que nuestras acciones van a estar determinadas también por un montón de elementos que tienen que ver con las emociones, con la intencionalidad, los sentidos que le damos a los objetos, ese mundo simbólico que abrimos y que nos hace humanos, que permite pensar que estas ciencias
como la pedagogía tienen, además de ese aspecto netamente explicativo, otra dimensión que tiene que ver con pensar cómo podría ser, cómo debería ser, cómo nos gustaría que fuera, ¿sí? Esto que hemos, creo que, hablado en algún momento, esto de que plantean las corrientes críticas, que son las que nos van a decir, siguiendo a Marx, hasta ahora la filosofía se ocupó de describir la realidad, ahora se trata de transformarla. Bueno, la corriente crítica un poco va a jugar en ese sentido. Aclarado esto, y antes todavía de abordar y meternos de lleno en el texto, vamos a hablar un poco de ese mundo, ¿no? El texto habla de la infancia, la escuela y el mundo, y bueno, vamos a pensar un poco en ese mundo, en qué mundo estamos, porque podemos decir que el mundo en el cual vivimos actualmente no es el mismo mundo el que conformó a ese objeto, a esa tecnología, a ese dispositivo que fue el dispositivo escolar. La escuela fue pensada y organizada y estructurada a fines del siglo XIX, como hemos dicho varias veces, y está inscripta dentro de la lógica de ese mundo moderno al cual Foucault llamó sociedad disciplinaria. Y lo que vamos a ver, siguiendo un poco lo que nos fue diciendo Foucault y tomando lo que dice Deleuze, que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control. Y vamos a ver que esos cambios son más que significativos y que hace pensar, como diría Terricci, que un mundo nuevo requiere un saber pedagógico y un dispositivo resignificado, transformado, o por lo menos hay que hacer un trabajo de reflexión para entender que este mundo en el cual estamos no es el mismo en el cual se conformó la escuela de la modernidad, ¿sí? Y nosotros, siguiendo a Foucault, vimos que la modernidad se conforma en lo que Foucault llama la sociedad disciplinaria, ¿sí? Una sociedad pensada con la disciplina como una tecnología de poder, ¿sí? Y que conformó unos dispositivos a los cuales Foucault llamó instituciones de encierro, entre los cuales la escuela era una de esas instituciones de encierro y respondía a una lógica disciplinar conforme a esa sociedad disciplinaria. Y las características de esas instituciones de encierro que tenían como paradigma esta tecnología que era la disciplina, estaba pensado como un espacio cerrado, analítico, reticulado, donde era muy importante el tema del examen, de la vigilancia constante sobre los cuerpos, la sanción como una tecnología utilizada con habitualidad. Esto que nos hablaba del panóptico, ¿no? De la observación permanente y de los cuerpos dóciles, ¿no? Del trabajo sobre los cuerpos. Por eso Foucault va a hablar de un poder normalizador, ¿no? Se establece claramente que a través de un discurso de verdad científico o cientificista, qué era lo normal, qué era lo patológico, qué era lo aconsejable, qué era el orden de lo enfermo y de lo que debía ser sancionado y de alguna manera o bien separado de la sociedad o bien vuelto a la normalidad, ¿no es cierto? Y hablaba Foucault también que en esta sociedad disciplinaria tenemos que pensar que era un poder productivo, por lo pronto, un poder que produce.
Él dice, Foucault va a decir, en general se tiende a pensar al poder como algo del orden de lo que coarta, de lo que reprime, de lo que limita. Y ese es el poder de la época anterior, va a decir Foucault, a la sociedad disciplinaria. Hasta el siglo XVII, Foucault va a decir que había un poder al que llamaban un poder soberano, una sociedad, la sociedad del poder soberano. Y esa sociedad del poder soberano sí estaba pensada en términos de un poder que se preocupaba por reprimir, por establecer limitaciones sobre el poder, sobre la muerte más que sobre la vida. Y lo que va a decir Foucault, que el siglo XVIII y XIX está marcado por otro tipo de poder, no es que haya desaparecido el poder soberano que reprime, pero también aparece este poder constructor de subjetividades. Es un poder que produce verdad, produce saber, produce sujetos de determinadas características, cuando marca a través de actitudes, gestos, instituciones, que pone una línea en donde dice esto es normal, esto es patológico, esto es la verdad científica, esto es una verdad que no tiene valor, está construyendo a la vez formas de erigirse como sujetos. O sea, no hay un sujeto previo, sino que el sujeto va a ser construido a la medida de esas tecnologías normalizadoras. Y es un poder, además, productivo, fuertemente productivo, un poder individualizante, ¿sí? Trabaja sobre los individuos, sobre los cuerpos dóciles. Pensemos en la lógica de, por ejemplo, de una clase de educación física, ¿no? En donde había que generar un orden de cada cuerpo en un determinado lugar que el profesor se pusiera enfrente de esa disposición espacial, que pudiera tener una visión absoluta como en el panóptico y pudiera vigilar, examinar y sancionar a quien no, a ese cuerpo que no adhiriera a esos parámetros de normalidad y de disciplina, ¿sí? Y eso a la vez es un poder masificante, ¿sí? Masifica, ¿sí? Lo individual y lo social integran una suerte de dialéctica que está planteada en esta misma lógica, ¿no? Por eso Foucault va a hablar de una anátomo-política que está dirigida a los cuerpos dóciles, a cada cuerpo anatómico, ¿no? Sentate bien, párate cuando viene el profesor, saludá, forma en fila, varones por un lado, nenas por el otro, distancia, toma distancia, de menor a mayor, todo ese poder reticulado y analítico está planteada sobre cada cuerpo, y a la vez es un poder masificante porque genera una disciplina totalizante, ¿no es cierto? Está claro que la escuela como dispositivo moderno responde a esta lógica de la sociedad disciplinaria. Por eso decimos que la escuela es un dispositivo de la modernidad, una tecnología de la modernidad, ¿sí? Hasta el siglo XVIII la escuela, como la entendemos, un sistema escolar estatal, organizado, conformando un sistema, no existía. Sí existían escuelas regionales, escuelas locales, escuelas religiosas, pero que conformaban una serie de archipiélagos y separados, sin planes de estudio generales, sin una tecnología como la que va a montar la sociedad disciplinaria. Ahora bien, dicho esto, ¿dónde estamos hoy? ¿Estamos en esa misma sociedad, en ese mismo mundo? ¿Estamos en una sociedad soberana? Bueno, está claro que no lo estamos. Está claro que el mundo se ha transformado en muchos sentidos, si lo planteamos en términos tecnocientíficos,
si lo planteamos en términos culturales, civilizatorios, políticos, medioambientales, éticos. Hay una transformación muy estructural que nos hace pensar en otro mundo. Algunos le llaman posmodernidad, modernidad tardía, modernidad líquida. Lo cierto es que estamos viviendo un periodo de transformación muy profundo, muy radical, en el cual ese saber pedagógico, como nos diría Terici, que se montaba en ese mundo, empieza a hacer agua. Esas instituciones de encierro empiezan a no ser todo lo eficientes. Y cuando yo digo eficientes, lo digo en un sentido positivo y en un sentido negativo, con todo lo bueno y todo lo malo que conllevaba esa forma de disciplinamiento y de biopoder, ¿no? Pero está claro que hay algo del orden de la transformación que es difícil pensar, no es que hay un año un exacto, con una fecha exacta que puede señalarnos, bueno, a partir de ahora se acabó la sociedad disciplinaria y aparece otro mundo, sino que, bueno, evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial, avanzado el siglo XX, hacia la década del 70, por un montón de transformaciones que no vamos a abundar acá, pero que son importantes y que dan cuenta de un mundo que está cambiando fuertemente. Por lo pronto, esta idea de progreso absoluto, de progreso a través de la ciencia que marcaba la modernidad, está puesta en jaque, ¿sí? Hay una filósofa española catalana, Marina Garcés, que habla de que hay una sensación de un momento de una condición póstuma de la humanidad, como que hay un sentimiento no solo de que está cambiando un mundo, como era el mundo moderno, hay una sensación de que el mundo mismo puede desaparecer. ¿Sí? El mundo en tanto planeta puede desaparecer por todo lo que está pasando en términos de descuidado del medio ambiente, de la naturaleza, las transformaciones que generan un mundo cada vez más hostil a la naturaleza en general, al punto de que puede hacer que genere la propia destrucción del mundo y con ello la humanidad, ¿no es cierto? Creo que, y esto como entre paréntesis o aparte, creo que una de las grandes tareas que tiene la educación hoy, las escuelas en particular, y la educación en general en un sentido amplio, es plantear este problema. Es un problema acuciante. El lograr que quienes vienen al mundo, como diría Hannah Arendt, tomen conciencia de que el mundo puede desaparecer si no hacemos algo al respecto, ¿no es cierto? Lo cierto es que después de siglo XVI y XVII, esa sociedad soberana, siglo XVIII, XIX, sociedad disciplinaria, escuela moderna, ahora estamos, según Deleuze, en lo que llama él la sociedad de control, ¿sí? En esta crisis aparece lo que Deleuze llama la sociedad de control, que vamos a tratar de brevemente caracterizar para repensarnos nosotros en el campo educativo. Dentro de esta crisis del mundo moderno, de esta sociedad disciplinaria, Deleuze dice que estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro. Esas instituciones de encierro, grandes dispositivos, ¿no?, de la modernidad y de la sociedad disciplinaria, la prisión, el hospital, la fábrica, la escuela, la familia misma, están en crisis, en una crisis absolutamente radical, ¿no? La familia es un interior que está en crisis, como todos los interiores, escolares, profesionales,
los ministros competentes, dice Deleuze, no han dejado de anunciar reformas supuestamente necesarias. Esta idea de hay que reformar, ¿no? Reformar la escuela, reformar la industria, el hospital, el ejército, la prisión, todos son en algún punto instituciones o dispositivos que se siente como que de esta manera no están funcionando. Inclusive se habla de, él creo que lo llama instituciones zombies, porque digamos, están ahí como una especie de cascarón vacío, ¿sí? Que siguen como por una especie de inercia de la modernidad, pero no están cumpliendo las funciones que debieran. Lo que dice Deleuze es que el disciplinamiento, como disciplinamiento en instituciones de encierro, que eran disciplinamientos muy analíticos y muy localizados, ahora están formateados al aire libre. Los dispositivos de control que se ejercen ahora sobre los sujetos ya no usan a las instituciones de encierro. Es un control a cielo abierto. Estamos controlados y observados minuciosamente, constantemente, todo el tiempo, y no en la escuela, en la fábrica, en el hospital, en todos lugares. Pensemos en las redes, pensemos en el mercado, cómo sabe todo de nosotros, nuestros gustos, nuestras cuentas, todo se sabe y no se sabe porque estamos inscritos en alguna institución, sino porque la sociedad de control ejerce un control a cielo abierto, ¿no? Entonces, para poner contrapuntos, para que se vayan entiendo los cambios, ¿no? La sociedad disciplinaria tenía la lógica del molde, el molde individual y una lógica del tipo analógica, ¿sí? Moldeaba a los sujetos y tenía como elementos, por ejemplo, la utilización del legajo, cada uno tenía su legajo en la institución a la que perteneciera, el currículum, la historia clínica en el hospital, el prontuario en una cárcel, el boletín en una escuela, el diploma, digamos que la escritura marcaba desde su lógica estos dispositivos. En cambio, en la sociedad de control que estamos habitando, ya no es una lógica de molde, sino una lógica modular, mucho más abierta, más sinuosa, y que no se establecen moldes, sino que está en el orden de lo abierto, ¿sí? Deleuze va a decir que la sociedad disciplinaria es una sociedad del topo, el topo que se movía subterráneamente por galerías y por túneles bien establecidos, bien moldeados. En cambio, la sociedad de control es la sociedad de la serpiente, que se mueve por todo el terreno de manera constante y no a través de pasajes bien delimitados, ¿no? Hay por eso, en vez de idea de galerías o de canales, hay idea de red, hay idea de tamiz, en donde hay conexiones múltiples, cambiantes. Deleuze habla de la idea de lo rizomático. Lo rizomático es vieron cómo se estructura o cómo se organiza la raíz de un árbol, por ejemplo, en donde hay múltiples conexiones que nos hacen pensar en que no hay una direccionalidad clara en los canales de comunicación, sino una conexión y desconexión permanente, mucho más fluida, mucho más frágil que la que marca la modernidad y la sociedad disciplinaria. En las sociedades de control, el poder no está tan claro como en las sociedades disciplinarias, donde había ciertos actores que por el cargo que cumplían, el maestro, el director,
el padre de familia, el poder es mucho más difuso, más discontinuo. Es un poder modular, no está moldeado. Lo importante ya no está dado ese poder individualizante y masificante de la sociedad disciplinaria, sino que está dado por la información, la contraseña, la clave. Si en la sociedad disciplinaria de la modernidad el, el poder, esa tecnología individualizante y masificante, se podía ver, por ejemplo, en la importancia, por ejemplo, de la firma de un sujeto conformaba esta especie de individualización, este molde en donde se ubicaba, y a la vez el número de documento pasaba a ser esta idea de la masa, ¿no? Soy un número dentro de una masa, dentro de una sociedad. En cambio, ha perdido poder, ha perdido importancia esa firma y ese documento como tecnologías individualizantes y masificantes, y lo que importa ahora en estas sociedades de control es cómo accedo a la información, la contraseña, la clave, ¿no? Tener esa clave o esas contraseñas diversas y es la que nos va a dar acceso a ese mundo que ya no es moldeado, sino modular, difuso, continuo, ¿sí? Si, dice Deleuze, si antes como el modelo de la sociedad disciplinaria de la fábrica, y hemos visto cómo la escuela podía ser vista con esa lógica de fabricación homogeneizante, en la sociedad de control, como que el factotum o el ejemplo es la empresa, ya no la fábrica. Hay como una cuestión de si la fábrica era una cosa sólida, material, firme, una especie de cuerpo, la empresa está pensada en términos ya más difusos, discontinuos, como el alma, como si fuera un alma, ¿no? Si antes en la sociedad disciplinaria lo importante era la producción de material, objetivo, ahora lo importante es una producción de servicios, ¿sí? Es más, si uno ve ahora, por ejemplo, en el mercado del trabajo, hay muchas más personas que trabajan en el sector servicios que en el sector de producción de materiales. Esto no era así de ninguna manera en el mundo moderno. Si antes las máquinas eran del tipo energéticas, ahora son máquinas informáticas. Si antes la lógica y lo importante, el centro, el corazón de la fábrica era la cadena de montaje, ahora el centro es el departamento de ventas, ¿sí? Y ya no hay ahora en vez de hablar de productos, se habla de conceptos, ¿sí? Se venden conceptos. Y esto tiene que ver con todos estos cambios radicales que nos obligan a pensarnos nuevamente. Y ahora sí, vamos a comenzar a trabajar con este texto, la infancia, la escuela y el mundo, y pensarlo en términos de este mundo que está cambiando o que ha cambiado, y qué relación podemos establecer con esas infancias y esas escuelas, ¿no? Y acá aparece esta idea que ya advertimos antes de la institución Cascarón, ¿sí? Hay un sociólogo inglés, Anthony Giddens, que habló de esto, ¿no? Y decía, donde quiera que miremos vemos instituciones que parecen iguales que siempre desde fuera y llevan los mismos nombres, pero por dentro son bastante diferentes. Seguimos hablando de la nación, la familia, el trabajo, la tradición, la naturaleza, como si todas fueran iguales que en el pasado, pero no lo son. El cascarón exterior permanece, pero por dentro han cambiado. Son lo que yo llamo instituciones cascarón. Son instituciones que se han vuelto inadecuadas para las tareas que están llamadas a cumplir, ¿sí? Y otra vez acá
los invito a pensar en Flavia Tedeschi cuando habla de este saber pedagógico que tiene ciertos supuestos que tienen que ver con una lógica de esta sociedad disciplinaria que montó estas instituciones de encierro, pero que ahora se ve que, bueno, es como que uno ha entrado siempre a una habitación por una determinada puerta y de repente, si esa puerta ha sido tapiada y el ingreso es por otro lado, y yo pretendo seguir entrando por el mismo lugar que siempre, evidentemente voy a estar en problemas. O sea, hay que pensar que la escuela, como está pensado con estos supuestos, es un dispositivo de la modernidad, o sea, define el siglo XIX. ¿Sí? Que tenía esta lógica media de progresión, que salías de una institución de encierro, una familia, ibas a otra, la escuela, ibas a otra, la fábrica, siempre estabas entrando de una institución de cierre, de una institución de encierro a otra, casi toda tu vida, y estaban marcados claramente los pasajes, tiempo de inicio y de finalización, los pasajes de uno a otro institución, y esto en una sociedad de control, en una sociedad donde el control es mucho más difuso, se va perdiendo y hay que volver a pensar. Entonces, lo que plantea el texto, que se va pasando de un sentido único, como era el que planteaba en la modernidad, ¿sí? Y ahí ese sentido único marcaba qué era lo verdadero, qué era lo normal, qué era científico y quién no, qué era lo que debía ser transmitido y qué no, de repente obturando toda la cuestión del poder que subyacía, y de dominio, y dominadores y dominados, que subyacía en ese sentido único que se le daba a todos los contenidos, por ejemplo, de una escuela. Se pasa a una dispersión del sentido. Hay un momento que nos plantea esta sociedad de control, este mundo posmoderno, en que pareciera que no hay posibilidades de establecer un solo sentido, se relativiza. Esto, por ejemplo, la modernidad planteaba civilización y barbarie, ¿no? Estaban los civilizados y los bárbaros. Los civilizados eran los europeos blancos y varones, y los salvajes eran los que se quedaban afuera. La posmodernidad vino a resquebrajar ese poder omnímodo y ese orden, pero también se corre el riesgo de esta absoluta dispersión del sentido, una absoluta relativización de todo, en donde se habla de posverdad, ¿no? Este cuestionamiento a la verdad de un poder, pero a la vez al peligro, yo digo, de poder decir cualquier cosa en cualquier lugar, sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Lo que hablamos de la dispersión del sentido. La sociedad disciplinaria, la modernidad, planteaba esta idea de homogeneización absoluta, ¿sí? Estaba pensado en esta disciplina fuertemente homogeneizante, en un modelo, en un molde, que era del orden de lo indiscutido, ¿no? Que tenía que ver con esto del sentido único, ¿no? Y ahora estamos frente a un presente desmembrado, ¿sí? Esta idea de, bueno, no podemos establecer lazos identitarios uniformes, homogéneos, y con todo lo bueno que tiene ese cuestionamiento a esa homogeneización tan estructurada y tan violenta que se ejercía desde la modernidad, también se corre el riesgo de una absoluta imposibilidad de filiación alguna, ¿no es cierto? De anclaje en algún sentido de pertenencia a algo, ¿no? En esta sensación, diría, de abandono, ¿sí? Sensación de abandono de los pibes a su suerte, por ejemplo. Ahí otra vez me resuena Hannah Arendt
cuando advierte de esta necesidad de no dejar solo a los pibes, de cuestionar esta idea de, bueno, ahí está el mundo de la infancia y de alguna manera lo tienen que hacer ellos a su manera. Aren advierte del peligro de que no haya una transmisión de un mundo que precede a esa infancia, ¿no? Y que el adulto es responsable de transmitirlo. Entonces se puede pasar de esa sujeción estricta que planteaba la escuela, la sociedad moderna y la escuela moderna, una disciplina muy estricta y muy dura, a una situación de abandono, ¿sí? Ahí se plantea ciertos peligros. Y la pregunta que cabe hacer es, ante estas situaciones, ante esta crisis, uno puede plantear la siguiente pregunta: ¿qué caminos diferentes puede y debe buscar la escuela y sus docentes para relegitimar su tarea y renovar su autoridad desde un nuevo lugar acorde a estos tiempos? Es decir, está claro que esta idea de autoridad que planteaba la modernidad no puede sostenerse de la misma manera. No tiene de dónde asentarse. Las formas de legitimar la autoridad y legitimar el saber tienen que buscar otros caminos, ¿sí? Y otra vez, la escuela de ayer, homogeneizadora, patriarcal, con una autoridad plenamente instituida, una simetría muy clara y muy indiscutida, maestro-alumno, un modelo único, homogeneizante, segmentada, con una cultura única, la verdaderamente apreciada, la civilizatoria, ¿no? Saberes también neutros, legitimados científicamente, indiscutidos, una mirada jerárquica y verticalista, y una comunicación de tipo unívoca del maestro al alumno que transmite el saber, que le debe transmitir el saber. Frente a esto, hoy se plantea el tema de la diversidad. Frente a esta homogeneización de la modernidad se plantea la idea de la diversidad, y no ya la diversidad como algo a tolerar, sino como algo que está bueno incentivar a pensar en términos de respeto y de fomento a la diversidad en todas sus formas. La igualdad de género, ¿no? Frente a este régimen patriarcal, misógino, planteamos esta idea de la igualdad de género. Planteamos frente a este verticalismo, esta autoridad instituida tan claramente, la modernidad, se plantea la escuela como buscando formas de autoridad más democráticas. Otras formas de asimetría que no estén explicadas desde una simple obediencia, sino desde el saber que se porta. La legitimidad de la autoridad ya no está dado porque se pone un delantal, en este caso, o porque tiene un gorro de policía, sino una autoridad que se legitima y se construye a través de portar un saber y una disposición ética que legitima esa autoridad, ¿no? Una escuela que debe entender que no hay un saber que se mantiene siempre igual y es indiscutido por los tiempos de los tiempos, sino que es un saber que es cambiante, que es dinámico, que el mundo los saberes y los conocimientos se renuevan de manera absolutamente vertiginosa en estos tiempos, ¿no? Está claro que muchos de los saberes que tenemos ahora, que tienen que ver por ejemplo, con saberes tecnológicos, de programas, de informática, dentro de 5 años no van a tener ningún tipo de valor, y que es necesario que la escuela se constituya como un lugar que permita a los pibes y a las pibas tener esta flexibilidad para aprender constantemente, ¿no?
una escuela que se plantea más en términos de relaciones horizontales, en donde ya no sea la forma de comunicación una comunicación unívoca y unidireccional, sino una suerte de comunicación en términos de interacción, de intercomunicación, ¿no? Me acuerdo, yendo a un modelo familiar tradicional de la época moderna, bueno, el niño en la mesa no habla, lo que hablan son los mayores. Bueno, está claro que eso es imposible sostenerlo, no, ni queremos mantenerlo, o sea, ¿sí? Y aparece un título que creo que es algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque me parece que ahí nos pasa algo a los adultos, o nos ha pasado algo a los adultos, en que se han producido enormes cambios y se produce una suerte de separación intransitable, incomunicable, entre lo que es el mundo de la infancia y el mundo de los adultos. Como que hay una muralla que se plantea y que, por un lado, los chicos de hoy no saben nada de nosotros, de nuestro mundo, de nuestras preocupaciones, apenas nos divisan. Es como que es un mundo al que no pueden acceder, pero tampoco tienen nada desde donde asirse, están como un poco solos, jugándosela en un mundo nuevo para ellos, en el mundo sobre el cual tienen que experimentar, sin ningún anclaje. Esto es lo que Hannah Arendt también advertía, ¿no? ¿Cómo es esto del mundo de la infancia? No. El mundo es el mundo de los adultos, que es el mundo que hemos construido a lo largo de los años, de la historia, y lo que el adulto debe respetar y debe ser entregado al niño. Nada hay que los enlace a nosotros, pareciera, ni los símbolos, ni la historia, ni el lenguaje. Fíjense a veces que parece que frente a la niñez los adultos o los mayores hablan diferentes idiomas, ¿no? Hasta la percepción del tiempo no es la misma. Las nuevas infancias deambulan por el angosto surco del presente y se produce como una desestimación tanto del pasado, porque ya no sirve, es obsoleto, como del futuro por improbable, por esta condición de vivir el presente, ¿no? El presente y no hay otra cosa. Y trae el texto una cita de un filósofo, Paul Ricoeur, que dice que la identidad de una persona, de un sujeto, se construye a partir de hilar, de tejer una narrativa de la vida, ¿sí? Es necesario para constituirse como sujeto, con una identidad, establecer algún tipo de trama que enlace, ¿sí? Una urdimbre que nos dé un tamiz de pertenencia, ¿no? Esta identidad narrativa es la que organiza y da sentido a lo que de otra manera serían tan solo fragmentos aislados e inconexos de sucesos e incidentes, ¿eh? Que es lo que nos da esta manera de identificarnos como sujetos, es esta idea de entendernos como una trama que nos dé sentido, que nos una de alguna manera, nos enlace. Si no, es esta suerte de mundo fragmentado, inconexo, del cual habla Ricoeur. Pasado, dice el mismo Ricoeur, presente y futuro constituyen una trama en donde el hombre se reconoce como un ser histórico. En los tiempos que corren, pareciera que, como señala Bauman, la historia se reduce al eterno presente y todo gira alrededor del ego personal de cada uno y de la propia vida. En este sentido es que decimos que en esta situación de abandono de los pibes, se vuelven gestores de incertidumbre. O sea, al no poder anclar sus experiencias en una trama común, en un pasado, en ese mundo adulto que debe contenerlos, todas las experiencias no tienen dónde anclar y
y todo es un mundo fragmentado y en donde ellos hay una sensación muy fuerte de incertidumbre. Se ciñen o se atienen a sus propias experiencias sin una red simbólica que los contenga y los explique. De esta manera se ven obligados a exponer su cuerpo cada vez como si fuera la primera. La cultura y la experiencia del hombre, ese mundo del cual nos hablaren, entendido como un colectivo humano, ha perdido su función de marco referencial. Se la tienen que jugar solo los pibes. Se tienen que resistir, aguantar, rescatarse, como se suele decir. Son las palabras que ellos mismos dicen para describir su práctica. Y apenas cuentan con el frágil puntal de sus ritos tribales, ¿sí? A veces, como forma de no sentirse tan solos, se conforman tribus o en donde establecen ciertos ritos comunes que los hacen sentir parte de algo y no sentirse tan solos, no sentirse esos gestores de incertidumbre. Entonces, frente a esta situación en la que teníamos un mundo modelado disciplinarmente, de manera homogeneizadora, fuertemente disciplinante, con esta idea de vigilancia constante, de sanción, de normalización. Aparece estos tiempos en los que pareciera que se pasa al otro extremo, en el cual el chico queda librado a su suerte, se queda solo, se convierte en un gestor de incertidumbre y no es integrado esa novedad en el mundo de la cual habla la Rosa, en una trama común, ¿sí? Entonces, en esta tentativa de un buscar, bueno, cómo transitamos este nuevo mundo, qué nuevo lugar podemos encontrar para esto que decimos que es un cascarón vacío de la escuela, ¿sí? Y ahí es donde decimos que la escuela pierde legitimidad en la medida en que lo que transmite no es considerado valioso para los alumnos o las alumnas que la pueblan. Y sin legitimidad donde sustentarse, su autoridad y su poder se esfuman inexorablemente. En estos tiempos en que lo vertiginoso y efímero constituyen y estructuran las identidades infantiles, la escuela, como portadora de la cultura y como transmisora de su legado, se queda girando en el vacío. Hay como una suerte de no podemos con esto. Entonces, bueno, ¿cómo reconstituimos, no de la misma manera que la modernidad, no de la misma manera que la sociedad disciplinaria, cómo reconstituimos esa trama? ¿No? ¿Cómo establecemos los puentes entre esta muralla entre el mundo infantil y ese mundo adulto que parece no poder dar respuestas a esas infancias? ¿Quién es el que debe romper esa muralla, establecer un puente en esos mundos tan divergentes? ¿Quién va a hacerse cargo? ¿Quién es el responsable de esta dislocación actual entre la escuela y la infancia? Y está claro que es el adulto, el maestro, la maestra. Ese tiene que ser el responsable. En ese sentido, volvemos a Arendt, ¿no? Con el cual hemos discutido tanto, pero a la vez decimos, bueno, nosotros los adultos, en este caso en la educación, los maestros y maestras, somos los responsables de establecer el puente, de reconstituir ese puente. No el mismo puente de la modernidad, otro puente, pero hay que tejer un puente, hay que establecer una suerte de, dice, un cuenco receptor, un lugar que albergue. Ahí otra vez aparece la Rosa con esta idea de este espacio que cuide a lo nuevo que viene y a la vez habilite del lugar para que eso nuevo pueda desarrollarse. Ese cuenco receptor debe albergar, debe dar forma e integrar, y ese cuenco receptor
lo debe conformar, ese puente lo debe conformar el maestro, la maestra. Selmanovich, una pensadora argentina, dice, es el maestro pensado como ese otro que mantiene algún grado de integridad para situar en una trama de significado lo que irrumpe en la realidad. O sea, eso que nos acontece, esas experiencias que tenemos solos, pueden ser experiencias integradoras, si hay algún tipo de enlace, y está claro que el maestro debe constituirse en ese puente. ¿Sí? Hay no recuerdo el nombre, otro pedagogo que nos habla de pensar al maestro como un plano inclinado. Él dice, cualquier piedra, cualquier canto rodado tiene la capacidad, desde la física, de moverse, de rodar, pero solo si se dan las condiciones para que pueda hacerlo. Entonces el maestro de alguna manera debe constituirse en ese plano que permite que el canto rodado ruede como debía, como está capacitado, como tiene la potencialidad. Pero tiene que pasar algo para que esa potencia pueda transformarse en acto. Entonces, el maestro, la maestra debe constituirse en el mediador entre la cultura y el alumno. Entre ese mundo viejo, como diría Aren, esa cultura que tenemos, y esto nuevo que viene. No para perpetuar ese mundo, sino para enlazarlo en una trama común y que ese niño pueda tener experiencias que lo inserten en un tiempo histórico. Y dice Inés Dussel, es necesario analizar cuál es la transmisión cultural que debe tener lugar hoy, con qué contenidos, con qué formas de autoridad transmitir, pero a la vez habilitar a los otros, para que ese legado, ese mundo sea recreado y se enriquezca el mundo común que habitamos, adultos y jóvenes. ¿Sí? Acá me parece que otra vez, cuando alguien habla de el mundo es el mundo de los adultos, no hay tal cosa como un mundo en infancia y no se los debe dejar solos a los niños, y quizás es una buena advertencia para formular. Pero a la vez es interesante lo que plantea Dussel, en el sentido de que, bueno, habitamos un mundo en común, ¿sí? Hagamos de ese mundo un mundo común, donde los jóvenes puedan habitarlo y transformarlo. Y en este sentido también lo que debe ser repensado es la idea de autoridad. Ese saberse portador de conocimientos de un maestro y de saber cómo enseñarlos, o sea, no solo saber tener los conocimientos, sino saber cómo transmitirlo, lo que es el planteo de la didáctica, de la enseñanza. Y allí, en ese saber qué y saber cómo, reside el poder y reside la autoridad del maestro. Y ahí es donde se legitima ese poder. No es un poder simplemente por ser maestro, sino por legitimarse a través de los conocimientos que tiene, por interesarse por el niño y por saber de qué manera transmitir, enseñar ese mundo al que adviene el niño. Pero a la vez, teniendo en cuenta que esta desigualdad, esta asimetría, esta desigualdad de funciones, es sólo viable y es sólo éticamente valiosa si va acompañado de la igualdad de naturaleza. ¿Sí? Somos distintos, pero somos iguales. Somos distintos en tanto yo porto un saber, yo soy el mundo adulto que vengo a transmitirte un saber y tengo la experticia para hacerlo, pero a la vez somos iguales porque somos dos seres humanos y yo te reconozco como un ser humano igual a mí. En ese sentido, esa relación jerárquica solo es tolerable si es también una manera
de compartir humanidad. Es decir, la simetría de la cual hemos hablado es inherente al acto educativo. La educación siempre implica un ejercicio de poder. No tenemos que verlo como algo malo. Es un acto de autoridad que a la vez conlleva una responsabilidad. O sea, otra vez, la responsabilidad que tenemos, que es la de asumir la tarea de transmitir un saber. Pero a la vez se cuida muy bien de aclarar que responsabilidad no es mandato, que suele tener esta idea de lo inapelable, lo divino, lo indiscutido, ¿sí? Esta responsabilidad se piensa de otra manera diferente, ¿sí? Y aparecen como a manera de modelo dos maneras de erigirse como sujetos que nos llevan a pensar qué tipo de sujeto debiera ser un docente, ¿no? Y esto es el texto lo recupera de La Rosa cuando habla del sujeto del reconocimiento. Dice, el sujeto del reconocimiento es el que no es capaz de ver otra cosa que a sí mismo, el que percibe lo que le sale al encuentro a partir de lo que quiere, de lo que sabe, de lo que imagina, de lo que necesita, de lo que desea o lo que espera. Es un sujeto de apropiación, es el que se devora todo lo que encuentra convirtiéndolo en algo a su medida. Es decir, ese sujeto de reconocimiento es un sujeto que no puede acceder a experiencias nuevas, no puede transformarse a través de las experiencias que vaya teniendo, porque ya tiene todo tan formateado que siempre lo que se va a encontrar en el exterior es lo que él puso ahí, o lo que va a buscar, o lo que ya sabe, o lo que necesita. ¿Sí? Esto es mucho más habitual de lo que creemos. ¿Sí? Ahí no se habilita el aprendizaje. Ni puede aprender uno como maestro, ni puede aprender el otro. Ese es el sujeto de la apropiación o el sujeto de reconocimiento del cual nos habla La Rosa. Y acá aparece esta contraposición que para mí es el núcleo central del texto, en la que tratamos de entender que es necesario salir de esa sociedad disciplinaria y de esas instituciones de encierro con sus lógicas, pero tener cuidado de no caer en el otro extremo de abandono absoluto a la niñez. ¿Sí? Por eso va a decir, todo sucede en la actualidad como si la voluntad educativa solo se acomodara en los extremos y se balanceara constantemente entre el yo soy todo para ti y el ya no quiero ser nada para ti. O sea, un autoritarismo absoluto que asfixia, que no deja crecer, que no deja que lo nuevo irrumpa, que no permite la genuina experiencia, ese autoritarismo cerrado, tan propio de la sociedad disciplinaria. O el otro extremo, pareciera que no hay otra chance, que es el abandono de la niñez. El hacer, bueno, yo ya no puedo hacer nada con vos, arreglate. Estas dos posiciones extremas son las que uno debería escapar, porque son vanos intentos de poner a resguardo el propio yo y de no someterle al encuentro con el otro, lo que siempre implica un desafío. Acá me parece que tiene que ver esto otra vez con el tema de la autoridad, cómo legitimamos la autoridad. Pareciera que no pudieras hacerse otra cosa que o establecer una legitimidad, una autoridad vertical, jerárquica, de una sola dirección, a un abandono absoluto, una libertad completa, abandonar al niño en su suerte, no hacerse cargo, no hacerse responsable, y
en uno u otro extremo uno no se erige como ser responsable, ¿no? No se coloca en la función del adulto. Entonces, la propuesta es, en términos críticos, en términos normativos, de una pedagogía normativa, de pensar, bueno, cómo la escuela puede salir de esos dos extremos y puede establecer una nueva legitimidad, y desde esa legitimidad cómo consigue proponer una autoridad del orden de lo democrático, una autoridad diferente, una autoridad democrática en términos sustantivos, sustanciales, no meramente discursivos o retóricos. Entre el abandono, digo, y la pasividad de hoy, y las formas autoritarias y verticalistas de antes, es necesario buscar un espacio de autoridad entendida como acto particular, responsable, que debe justificarse cada día, que intenta dejar lugar para que el otro enriquezca la transmisión. Esta idea que dijimos antes de cuenco receptor, de puente, de plano inclinado, que está, que acompaña, que no asfixia, pero que a la vez está y que permite integrar a esas infancias a un mundo que los contenga y a la vez les permita trascenderlo. Si la escuela, dice, pretende sostener las prácticas de la lógica uno que manda, uno que obedece, esta idea del opresor oprimido de la que nos habló tanto Paulo Freire, estableciendo normatividad sin generar o propiciar progresivamente canales de participación, o si renuncia a su principal tarea, que es la de ser transmisora y mediadora entre la cultura y el niño, es imposible pretender que surjan ciudadanos responsables y comprometidos. Frente a este sujeto de la apropiación del que hablamos antes, ese sujeto que no se permite abrirse al mundo, no se permite tener experiencia genuina, sino que ya se enfrenta al mundo de una manera en la que ve lo que quiere ver y lo que desea, como dijimos antes, propone esta idea del sujeto de la experiencia, en el cual ahí sí hay una verdadera apertura al mundo, hay una verdadera apertura al otro, en tanto otro, y de alguna manera se deja, dice, tumbar por lo que le viene al encuentro, ¿sí? No se produce una muralla que choca, sino permite que abrirse y que lo que acontece y lo que tiene de novedad en el mundo pueda tener un lugar, pueda ser acogido. Entonces, para finalizar, podemos decir que de lo que se trata es de intentar construir un nuevo relato poblado de palabras ajustadas a estos tiempos, que cobijen más que expulsen o se desentiendan, ¿no? Que generen confianza más que pánico en el futuro. Es necesario un discurso capaz de tejer una urdimbre que ligue el pasado y el presente en una renovada trama que permita apropiarnos de la historia y proyectarnos juntos a un futuro más esperanzador y esperanzado. De esa manera puede ser que las distintas generaciones salgan de sus propios guetos y así podamos reconocernos, podamos respetarnos y a intentar nutrirnos de lo común y de lo diverso que habita en cada uno de nosotros.